Dios te bendiga, hermano y hermana que me escuchas en este momento. Antes de comenzar con mi testimonio, quiero pedirte de corazón que apoyes este video dejando tu me gusta, compartiéndolo con tus familiares y amigos, y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esa manera no te perderás ninguno de los mensajes, historias y testimonios que fortalecen la fe y te recuerdan que nuestro Dios sigue obrando con poder. Lo que hoy voy a contarte no es un invento, no es una fábula ni un cuento de terror para entretener. No, hermano, lo que voy a compartirte es mi propia historia. Un testimonio real que marcó mi vida y la transformó para siempre. Una experiencia que me obligó a mirarle a la muerte a los ojos. Que me hizo sentir el aliento helado del miedo en la nuca, pero que también me llevó a presenciar un milagro tan poderoso que aún hoy, cada vez que lo recuerdo, las lágrimas me brotan y mi corazón tiembla de gratitud hacia el Señor. Quiero que sepas que este relato tiene un propósito: mostrarte que aunque el enemigo intente destruirnos, aunque la oscuridad pretenda envolvernos, cuando uno camina bajo la sombra del Altísimo, ninguna cadena, ningún secuestro, ningún hombre armado puede frenar los planes de Dios. Prepárate, porque lo que voy a contarte ocurrió en lo profundo de la selva amazónica y allí, rodeado de árboles gigantescos, de sonidos salvajes, de hombres sin piedad, escuché algo imposible. Algo que cambió no solo mi destino, sino el de varios que me tenían cautivo. Me llamo Samuel, y sirvo como pastor evangélico desde hace más de 15 años. Durante todo ese tiempo, el Señor me permitió llevar su palabra a aldeas, pueblos, ciudades y hasta rincones que la civilización parecía haber olvidado. Cada viaje era un desafío, pero también un privilegio, ver cómo la gente recibía la Biblia, cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas al escuchar por primera vez que Jesús los amaba y que no estaban solos. Mi corazón ardía por llevar esperanza donde nadie más se atrevía a entrar. Fue así como recibí el llamado de visitar una de las zonas más remotas de la Amazonía. Allí, en medio de la jungla húmeda y salvaje, vivían comunidades aisladas. Algunos nunca habían visto una Biblia en su idioma. Otros jamás habían escuchado el nombre de Jesucristo. Y en mi corazón, yo sabía que tenemos que ir. Así fue que organicé un pequeño grupo de hermanos y hermanas de la iglesia. Llevábamos medicinas, alimentos no perecederos y sobre todo, cajas con Biblias traducidas al portugués y a dialectos locales. Eran Biblias pequeñas, ligeras, pero llenas de poder. Cada página podía transformar un corazón. Recuerdo que antes de partir, mi esposa me abrazó con fuerza. Samuel, me dijo con lágrimas en los ojos, prométeme que volverás. Yo la miré fijamente y le respondí: amor, si no vuelvo, estaré en la presencia de nuestro Señor. Pero haré todo lo posible por regresar, porque todavía siento que el Señor tiene mucho que hacer con nosotros. Ese día, al amanecer, nos embarcamos en una canoa prestada por un anciano del lugar. El río parecía interminable. El aire era denso, tan húmedo que cada respiración pesaba en el pecho. La selva entera estaba viva. Aves de 1000 colores volaban sobre nuestras cabezas, los monos aulladores rugían desde lo alto de los árboles, y cada rama parecía ocultar un par de ojos que nos observaban en silencio. Yo sentía que algo grande nos esperaba, aunque no sabía exactamente qué. El Espíritu Santo me inquietaba en el corazón, como cuando uno entra en territorio enemigo. Oraba en silencio mientras los remos cortaban el agua turbia y espesa. Fue entonces cuando ocurrió. De entre las sombras del río aparecieron varias canoas rápidas. Eran hombres. Hombres armados. Llevaban los rostros cubiertos con paños oscuros, y sus ojos brillaban con frialdad. En cuestión de segundos, nos rodearon. «Detengan la barca», gritó uno, mezclando portugués con un español rústico. El corazón me golpeó como un tambor. Sabía lo que eso significaba. No eran simples pescadores. Estábamos siendo interceptados por un grupo armado. Y allí, en medio de la nada, sin testigos, sin ejército, sin policía, no había a quien pedir ayuda. Solo Dios podía intervenir. Uno de ellos levantó su arma y rugió: «Bájense ahora mismo o disparamos». Miré a mis hermanos de misión, sus rostros estaban pálidos, el miedo los había paralizado. Traté de infundirles calma con una mirada, aunque yo mismo temblaba por dentro. Entonces, respiré hondo y susurré: «Señor, estamos en tus manos». Nos obligaron a bajar de la canoa con violencia. El agua nos llegaba hasta las rodillas y el barro se nos pegaba como si quisiera tragarnos.
Los hombres gritaban órdenes mientras apuntaban con sus armas. Yo veía los cañones negros de los fusiles como serpientes listas para escupir fuego. El miedo se apoderaba de mis hermanos de misión, y por un instante pensé que alguno se desmayaría de puro terror. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas que lastimaban la piel. Sentí cómo se me entumecían los dedos, pero lo peor era ver la mirada de mis compañeros. Algunos temblaban, otros lloraban en silencio, y uno repetía sin cesar Jesús, 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 como si esas 3 sílabas fueran su único escudo. Empezamos a caminar por un sendero estrecho que se abría entre la selva. Nos empujaban con las armas, y cada vez que alguien tropezaba recibía un golpe. El suelo estaba cubierto de raíces, hojas húmedas y espinas escondidas. Con cada paso me preguntaba si llegaría vivo al siguiente. El aire era sofocante. La humedad hacía que la ropa se nos pegara al cuerpo como si nos envolviera un sudario. El zumbido de los insectos era constante, como un coro macabro acompañando nuestra marcha. A veces escuchábamos a lo lejos los aullidos de monos o el rugido de algún felino, recordándonos que la selva también era un depredador. Después de horas de caminata, llegamos a un campamento improvisado. Eran chozas de ramas y hojas, algunas cubiertas con plásticos viejos. Había barriles con combustible, armas apoyadas en troncos, y hombres que iban y venían con rostros tensos. Allí nos arrojaron al suelo como si fuéramos animales capturados. Uno de los líderes, un hombre alto con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, nos observó con desprecio. Tenía una voz ronca cuando habló, así que misioneros que hacen trayendo sus libros a nuestra selva. Yo, con calma, respondí: traemos esperanza. Traemos la palabra de Dios. El hombre soltó una carcajada que heló la sangre. Tu Dios no puede salvarte aquí, viejo. Me escupió al rostro. Los demás rieron, pero yo no aparté la mirada. Sentí un fuego en el corazón, y le dije con firmeza: mi Dios está en todas partes, incluso en esta selva. El silencio cayó de golpe. El hombre frunció el ceño, como si mis palabras hubieran tocado una herida interna. Pensé que me golpearía, pero no lo hizo. En lugar de eso, me empujó con fuerza y ordenó que nos encerraran en una choza bajo vigilancia. Dentro de la choza, la oscuridad era sofocante. Apenas se colaba la luz de la hoguera del campamento por entre las rendijas de las hojas secas que hacían de paredes. Mis hermanos estaban abatidos, algunos lloraban en silencio, otros temblaban sin poder articular palabra. Yo me arrodillé como pude, aún con las manos atadas, y oré. Señor, no permitas que el miedo nos destruya. Tú que libraste a Daniel del foso de los leones, que abriste el mar rojo frente a Moisés, que salvaste a Pedro de la cárcel, muéstranos tu gloria también en este lugar. Pasaron las horas. La selva parecía respirar alrededor nuestro, viva e inquieta, como si aguardara el momento de devorarnos. Los guardias conversaban en voz baja, lanzando carcajadas de vez en cuando. Y entonces, cerca de la medianoche, ocurrió lo imposible. Al principio fue un murmullo suave, como un viento lejano que se cuela entre las ramas. Luego se volvió más claro, más fuerte. Era un canto. Un canto en español. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da seguridad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis hermanos también comenzaron a llorar y a sonreír al mismo tiempo. Era un himno que conocíamos desde niños. Pero allí, en medio de la selva amazónica, a kilómetros de cualquier iglesia, ¿cómo era posible escuchar un coro de voces tan nítido? Los guardias se levantaron asustados, mirando a su alrededor. Uno de ellos tomó su arma y apuntó hacia la selva, el otro murmuraba nervioso que era brujería. El jefe del campamento salió de su choza con el ceño fruncido, buscando el origen de aquel canto. Pero yo lo sabía, no era brujería, no era un truco. Era la presencia del Espíritu Santo. Era el cielo mismo cantando sobre nosotros. En medio de aquel milagro, sentí una voz suave en lo profundo de mi ser: no temas, porque yo estoy contigo. Mis fuerzas volvieron de golpe, y supe que Dios no nos había abandonado. El canto no se detuvo. Flotaba sobre la selva como si los árboles mismos fueran instrumentos. Cada estrofa parecía abrirse paso entre la espesura, llenando de luz una noche que hasta hacía unos minutos había estado cubierta por el manto de la desesperanza. Mis compañeros de misión comenzaron a cantar también, casi sin darse cuenta. Sus voces temblaban al principio, pero poco a poco se hicieron más firmes, como si se unieran a aquel coro invisible. Los guardias no sabían qué hacer.
Uno disparó al aire para ahuyentar lo que creía un truco. El eco del disparo retumbó por toda la selva, pero el canto no se detuvo. El otro guardia empezó a sudar, murmurando palabras en portugués que no entendí, pero que reflejaban miedo. El jefe, con la cicatriz en la cara, apretaba los dientes como una fiera acorralada. Fue entonces cuando decidí hablar. Aún con las manos atadas, me levanté. Mis piernas temblaban, pero dentro de mí había una paz que solo Dios puede dar. Los guardias levantaron sus armas apuntándome, pero yo dije con voz clara: ese canto que escuchan no es un engaño humano. No son voces de hombres escondidos en la selva. Es el Dios vivo que está hablándoles. Él les está mostrando que aunque crean que gobiernan este lugar, Él es el verdadero Señor de la selva, de la tierra y del cielo. El silencio fue profundo. Solo se escuchaba el himno repitiendo sus palabras como un martillo que golpeaba corazones endurecidos. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Uno de los guardias, un joven que no debía tener más de 20 años, bajó el arma lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre cantaba ese himno cuando yo era niño, susurró, en portugués. Ella oraba por mí todas las noches. El jefe lo miró con furia, pero el muchacho ya no podía ocultar el temblor en su voz. ¿Qué es esto?, rugió el líder. Nadie canta en esta selva a estas horas. Esto es brujería. Yo di un paso al frente. No, no es brujería, es un recordatorio de que Cristo murió también por ti. Que aunque estés manchado de sangre, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, todavía hay gracia para ti. El jefe me empujó con violencia y caí de rodillas. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero aún así sonreí. Porque no era yo quien hablaba, sino el Espíritu Santo poniendo las palabras. Mis compañeros, fortalecidos, comenzaron a orar en voz alta. Era un murmullo constante, una muralla espiritual levantándose alrededor del campamento. Los guardias miraban a todos lados, confundidos, nerviosos, como si algo invisible se moviera entre ellos. Y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Uno de los barriles de combustible, sin razón aparente, se volcó y comenzó a rodar solo hasta detenerse frente a la fogata encendida. Unos segundos más y habría explotado. Todos gritaron y corrieron a apartarlo. El líder, pálido como un muerto, miró hacia el cielo y murmuró: esto no es normal. Aproveché ese momento para hablar con más fuerza. Dios les está mostrando que la vida es corta. Hoy tienen armas en las manos, pero mañana pueden estar en una tumba. Cristo les está llamando al arrepentimiento. El joven guardia cayó de rodillas llorando. Dios mío, perdóname, gritó, mientras dejaba el arma en el suelo. El jefe lo miraba con rabia, pero no se atrevió a disparar. El ambiente había cambiado. El mismo aire parecía pesado con la presencia de Dios. El canto, que había comenzado como un eco lejano, se transformó en un rugido celestial que lo envolvía todo. Uno a uno, varios hombres bajaron sus armas. Algunos lloraban en silencio, otros se quedaban paralizados, como si la voz de sus madres, de sus abuelas, de sus pasados olvidados los estuviera alcanzando en ese instante. El jefe intentaba mantener el control, pero su mirada se quebró por un segundo. En sus ojos vi algo que no esperaba: miedo. No miedo de nosotros, sino miedo de aquel que había invadido su campamento con un simple himno. Me acerqué, todavía de rodillas, y le dije: tú puedes resistirte a mí. Puedes matarnos si quieres. Pero no puedes resistir al Espíritu Santo cuando Él toca tu corazón. Su labio tembló, y aunque trató de esconderlo, una lágrima rodó por la cicatriz de su mejilla. Yo también tuve una madre que oraba por mí, confesó, con voz quebrada. Mis compañeros comenzaron a cantar con más fuerza, y en ese instante el himno celestial pareció fusionarse con nuestras voces, como si el cielo entero estuviera de acuerdo. Cristo rompe las cadenas. El jefe dejó caer su arma. Cayó de rodillas frente a todos, y con un grito desgarrador exclamó: Dios mío, si eres real, sálvame ahora. La selva entera pareció contener la respiración y allí, en medio de la oscuridad, entre hombres endurecidos, asesinos y traficantes, nació un altar improvisado. Varios de ellos comenzaron a clamar, a pedir perdón, a sollozar como niños. Yo sabía que algo imposible estaba sucediendo. No éramos nosotros. No era nuestra fuerza. Era Cristo entrando en el corazón de aquellos que el mundo ya había desechado.